Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Reciban todos un cordial saludo en esta mañana donde nos reunimos de nuevo para estudiar y orar juntos la palabra de Dios con nuestro devocional en casa. Esta vez el devocional doctrinal que estamos siguiendo con base en el Catecismo Bautista de 1965, que es una guía para ayudarnos a entender los fundamentos de la palabra de Dios. Y recuerden que estamos siguiendo también las 4 letras de C, que es la C de corrección, A de asombro, la S de seguimiento y la A de aliento. Y nos corresponde en esta mañana la pregunta 64, la cual voy a leer para que nos vayamos preparando para, a través de algunas canciones y algunas reflexiones, orar con la palabra de Dios. La pregunta 64 del Catecismo Bautista dice: ¿cuál de los 7 días ha establecido Dios como el reposo semanal? Y la respuesta que nos da es: antes de la resurrección de Cristo, Dios estableció el 7º día de la semana como el reposo semanal. Y desde entonces estableció el primer día de la semana para que continúe siendo el reposo semanal hasta el fin del mundo, siendo este el reposo cristiano. Mi nombre es Mauricio Borrero y les voy a acompañar esta mañana. Oremos juntos para comenzar nuestro devocional casa. Señor, en esta mañana venimos juntos a presentarnos, a exponernos, a adorarte y a rogarte, Señor, que nos acompañes. Que estamos aquí es por ti, para escucharte, para aprender más de ti, para aprender a caminar contigo. En el nombre de Jesús. Comencemos nuestra reunión esta mañana, nuestro devocional, escuchando esta canción. Este es el día que el Señor ha preparado para ti. Vamos a disponer ahora el corazón para adorar con regocijo en su presencia. Vamos todos a cantar, es tiempo de que hagamos fiesta en su hogar. E iniciamos nuestro devocional. Recuerden que estamos siguiendo el acrónimo CASA con la C de corrección. Y quiero repetir para ustedes la pregunta que nos guía en este devocional del Catecismo Bautista. ¿Cuál de los 7 días ha establecido Dios como el día de reposo semanal? Vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 20, donde Dios de su propia mano, sobre unas tablas que Moisés llevó, escribió los 10 mandamientos. Y escribió el 4, que es el que nos guía esta mañana. Y vamos a leerlo desde el versículo 8 en capítulo 20 de Éxodo hasta el versículo 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo,
porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, ya con otros devocionales, específicamente con el pasado, ya se nos introdujo cuál era el significado del día de reposo, pero permítanme repetir un par de cosas. La respuesta clara a cuál de los 7 días ha establecido Dios como reposo semanal en la ley, en el Antiguo Testamento, es, como dice nuestro versículo 10, el séptimo día. Y Dios lo hace porque nos quiere cuidar, porque quiere que nosotros aprendamos a trabajar duro y a descansar duro, como es una frase que mencionamos frecuentemente en nuestro ministerio de fe y trabajo. El Señor había trabajado 6 días y reposó, descansó. La letra y la palabra que escuchamos tanto del Shabbat o el Sabbat, que significa reposo. Dios diseñó la vida del ser humano para que trabaje duro y para que descanse en el séptimo día. Eso fue lo que nos dijo en Éxodo 20, eso es lo que se practicó antes de la venida de Jesús. Eso es lo que el pueblo judío fue mandado a hacer por designio de Dios. Descansar en el Señor el séptimo día. Y cuando pensamos en corrección, tú y yo tenemos que hacernos la pregunta si nosotros estamos siguiendo los mandamientos que el Señor ha dado. Y como vamos a ver, sobre todo si los estamos aplicando correctamente en nuestro tiempo. Porque para el pueblo judío era el séptimo día. Pero luego ahora encontramos, después de la venida del Señor Jesús, que la iglesia de los primeros días empezó a celebrar el día del Señor, no el séptimo día, como Dios le había pedido al pueblo judío que lo hiciera, sino el primer día de la semana. Es por eso que la iglesia cristiana, nosotros, los que pertenecemos a la iglesia de Dios, la iglesia de los salvos por gracia, por la obra de Cristo, nos reunimos cada primer día de la semana a celebrar el amor de Dios, el primer día en que el Señor Jesús resucitó. Oremos por eso y que el Señor siga trabajando en nuestros corazones, implantando su palabra de Dios y enseñándonos a aplicarla de la manera correcta. Oremos, acompáñenme en una oración. Padre, nosotros te damos gracias porque siempre has pensado en tu creación y especialmente has pensado en nosotros. Gracias por cuidarnos. Gracias por diseñarnos para trabajar, pero también para descansar. Gracias por inicialmente dedicar el día séptimo y en nuestros días, el día de la iglesia, enseñarnos a reposar, a descansar, a parar el primer día de la semana, día en que Jesús, la cabeza de la iglesia, resucita y nos enseñas a reposar en ti en ese día. Yo te bendigo en esta mañana junto con mis amigos y mis hermanos y te damos gracias porque tu palabra viene fresca a corregir y a enseñar a conocernos, a conocerte y a caminar contigo. En el nombre de Jesús. Escuchemos esta canción y continuamos con el devocional de esta mañana. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Juntos caminemos a la casa de mi Padre a celebrar. Una fiesta comenzando allí en su amor. El Señor ha preparado para ti bendición y delicias a su diestra, su amor y su paz disfrutará. Continuamos nuestro devocional con la A de asombro.
Y es que la palabra de Dios nos asombra. Yo todos los días le doy gracias a Dios que me da el privilegio de poder acercarme a la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo y estudiarla y responder tantas preguntas que tenemos, conocer al Señor, disfrutar al Señor. Y eso ya es un asombro. Pero esta vez también nos asombramos de ese diseño tan meticuloso del Señor, de pedirnos que paremos, que cesemos, que descansemos. Algo que increíblemente a veces nos cuesta tanto. Pero el Señor diseñó su creación para parar, y no solamente para nosotros. Cuando estudiamos otros textos de la palabra de Dios, vemos como Él también le pidió al pueblo de Israel, cosa que ya no hacemos mucho hoy, desafortunadamente, aún dejar cesar la tierra, aún dejar parar para dedicarse un tiempo a renovar su creación. Pero nos asombra el pensar un Dios que ha pensado en nosotros desde la creación, desde su diseño del universo, ¿no? Y está este Salmo 118, versículo 24, que dice: este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en Él. El día para cesar es un día para regocijarnos y alegrarnos en Él. Nosotros ya no cesamos o paramos o celebramos el Shabbat como lo hizo el pueblo judío en razón al mandamiento de Éxodo 20. Y no lo hacemos el séptimo día, lo hacemos el primer día para celebrar el amor de Dios, para celebrar que Jesús fue a la cruz, que Jesús estuvo en la cruz en vez de nosotros, que Jesús ofrece su salvación por gracia, por fe. Y ese sí que es un motivo de regocijarnos y alegrarnos en Él. Oremos. Señor, y sí, cómo no asombrarnos del día del reposo. Cómo no asombrarnos, Señor, de el cuidado que tú tienes para nosotros, de enseñarnos la importancia que es parar, Señor. No nos dejes caer en la locura de trabajar todos los días de la semana pensando que esa es nuestra vida. No nos dejes caer en la locura de pensar que nuestra vida depende de las cosas materiales, de nuestro negocio. Ayúdanos a regocijarnos, ayúdanos a celebrar junto con otros hermanos el día de parar, el primer día de la semana, donde tu iglesia se junta para celebrarte a ti, Señor. Te bendecimos porque podemos hacerlo, Señor, y oramos que este sea un día en el que nosotros renovemos nuestra fe, renovemos nuestro gozo, nos acordemos de todo lo que has hecho para nosotros y podamos junto con nosotros, hermanos, en el lugar donde nos reunimos como iglesia tuya, celebrarte. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Escuchemos esta canción y continuamos con nuestro devocional Casa. Este es el día que hizo el Señor, y con alegría a su casa voy. Juntos caminemos a la casa de mi Padre a celebrar una fiesta comenzando allí. En su amor el Señor ha preparado para ti bendición y delicias a su diestra, su amor y su paz disfrutará. Ojalá que todavía estés con nosotros para continuar con nuestro devocional de esta mañana con la letra de seguimiento. La letra de seguimiento nos ayuda a hacernos la reflexión o la pregunta de cómo esta doctrina nos ayuda a nuestro discipulado diario. Y recuerden que estamos con la pregunta 64 del Catecismo Bautista, que nos ayuda a entender
cuál de los 7 días de la semana ha establecido Dios como día de reposo. Y a partir de la venida del Señor Jesús encontramos muchos textos que nos indican de las actividades que se hacían el primer día de la semana, comenzando por el día de resurrección, comenzando o siguiendo por los eventos que pasaron el día de resurrección, y empezamos a ver en el libro de Hechos, en las cartas de Pablo, cómo se nos habla del primer día de la semana. Y solamente para leer un par de textos, en Hechos capítulo 20, versículo 7, nos narra o nos dice el texto así: el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, y luego continúa el versículo con otras cosas. Y más adelante Pablo en 1 Corintios dice: está bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruía a la iglesia de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. Era la costumbre de la iglesia del primer siglo de reunirse entonces el primer día de la semana, donde recogían diezmos, donde celebraban y partían el pan, donde se juntaban a orar, y comienza como parte del nuevo pacto perfecto en Cristo, nuestra celebración de iglesia el primer día de la semana. Hay algunas iglesias o grupos religiosos que insisten en otros días, pero nosotros entendemos por la guía de las Escrituras, por la práctica de la iglesia de los primeros tiempos, que el primer día de la semana es el primer día en que se nos pide parar para estar con el Señor Jesús. Que esto sea práctica fundamental de tu discipulado cristiano y del mío, de ir cada domingo, el primer día de la semana en nuestra sociedad, a celebrar juntos el amor de Dios, la importancia de reunirse como iglesia, de parar para el Señor. Oremos, y que el Señor afirme esta verdad en tu mente y en mi mente para que la practiquemos con todo cariño y con toda emoción, e ir cada domingo a celebrar junto con nuestro Dios. Señor, gracias por el privilegio de la iglesia. Gracias por podernos juntar con otros hermanos y cantar y orar y escuchar tu palabra y saludarnos y tomarnos un cafecito, Señor. Yo oro que aún para aquellos que tienen herida de iglesia, Señor, que tú sanes sus corazones y que no haya nada que impida, Señor, nuestro amor por la iglesia, nuestro amor por ese sitio donde vamos a celebrar el día del reposo cristiano, por el privilegio de juntarnos, Señor. Y el hombre siempre nos herirá y los seres humanos siempre nos decepcionarán, pero tú no. Tú amas la iglesia, moriste por la iglesia, eres la cabeza de la iglesia, y que esta verdad, Señor, nos fortalezca nuestro discipulado cristiano. Bendice la iglesia del Redil, del Estadio. Bendice tu iglesia universal. Fortalécenos y pon particularmente en nuestro corazón un amor por ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Continuemos y escuchemos esta canción para continuar. Este es el día que hizo el Señor, y con alegría a su casa voy. Este es el día que hizo el Señor, y con alegría a su casa voy. Así terminamos nuestro devocional, ahora con la letra A de aliento.
y que esta sencilla enseñanza que hemos estudiado hoy de la pregunta 64 sirva como una forma de renovar tu fe y tu esperanza. Que el Señor nos guíe a ti y a mí a vivir el día de reposo, a celebrar el día de reposo, a confiar en el día de reposo, y que podamos seguir caminando nuestra fe junto con Él, con la convicción de que sus mandamientos y su palabra es lo mejor para nosotros, así no lo entendamos y así luchemos con Él. Esta es una gran oportunidad para renovar nuestra fe, y que el día de reposo, y que celebrar el día de reposo y parar el día de reposo, el primer día de la semana para la iglesia, sea una forma de renovar nuestra fe, pero junto con eso renovar nuestro cuerpo y renovar nuestra alma. Nosotros creemos que la renovación de fe trae consecuencias en la salud, en la mente, en el corazón, por la sencilla razón de que estamos delante y enfrente de la presencia de aquel que nos conoce y nos creó, nos ama y murió por nosotros. Terminemos este tiempo devocional orando para que el Señor haga lo propio. Y si este tiempo fue importante para ti, suscríbete en el canal, no olvides hacerlo, y también no olvides pasarlo a otros. Terminemos este devocional Casa Doctrinal orando. Señor, gracias por las verdades de la palabra de Dios. Cuando nos acercamos a ella con textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, ayúdanos a ver la Biblia como una sola enseñanza tuya, aplicada en diferentes momentos de la humanidad. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a vivirla conforme tú la escribiste, Señor. Y no hay otro lugar mejor para tener una comprensión sana de la Biblia que la iglesia, donde escuchamos a pastores, ancianos, a líderes, a hermanos predicar el Evangelio que nos corrige, que nos asombra, que nos ayuda a vivir nuestro discipulado cristiano y que nos alienta. Señor, gracias por alentarnos en esta mañana a través de este devocional Casa. Oramos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Nos vemos mañana en otro tiempo de devocional Casa. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.